versículo 17. Y dice el profeta al pueblo de Israel, pero el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento dijo que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, para que no hagamos lo mismo que el pueblo de Israel hizo. Entonces, porque puede alguien decir, bueno, era para Israel. Sí, pero eso dice el Nuevo Testamento, que todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento es para nuestra enseñanza, para no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Así que es una advertencia para nosotros hoy en día de no hacer lo mismo que ellos hacían. Y esta es la tercera parte de esta enseñanza basada en el último libro profético, la última voz de Dios antes de que Jesús viniera, donde hubo 400 años de silencio. Por algo fue, hasta que vino Juan el Bautista nuevamente y Dios empezó a hablar a través de él. Así que versículo 17, Dios hablando a través del profeta Malaquías dice: han hecho cansar a Dios. Híjole, ¿se acuerdan de los días de Noé? Había tanta maldad que Dios dijo: hasta aquí. Y hicieron cansar a Dios. Aquí en este punto, Dios, hablando a través del profeta, dice: ya me cansaron. Wow, qué tremendo. Digo, los papás nos podemos identificar con esto y los hijos también, que a veces decimos: ya me cansaste, ya, va la vara, va la corrección, va la disciplina. ¿Por qué? Porque llega un punto donde hacen que nos cansemos como papás, pero Dios es nuestro Padre. En el capítulo 1 dice: yo los he amado. Y ellos le dicen: ¿en qué nos has amado? Demuéstranos que nos has amado. Y a veces los hijos nos dicen: ay, no, es solo puro nos pones a hacer esto, aquello, y que la escuela. ¿En qué nos has amado? No saben. El día que tengan sus hijos van a saber todos los desvelos, trabajo y todo lo que se hace por ellos. Bueno, Dios hace más que nosotros, hermanos, y Él nos ama. Por eso nos habla de esta manera, por amor, no por desamor, porque quiere que corrijamos. Y dice: ya me cansaron, dice Jehová, con sus palabras. ¿Cuántos saben que a veces para decir cosas somos muy buenos, pero para cumplirlas no, para obedecer no? Y dicen, les dice el Señor: ¿en qué te hemos cansado, Señor? Bueno, no reconocían, ya lo hablamos hace 8 días. Y el Señor pacientemente les contesta y les dice: cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Eso decían. Ya entendí por qué me le están subiendo y bajando. Ok, a ver si ahí ya no te hago sufrir con el sonido. ¿En qué habían cansado al Señor y en qué podemos tener cansado nosotros? En que decimos: pues no, que Dios es bueno, ¿por qué permite tanta enfermedad, tantos niños con cáncer, tantas mamás, tantos papás, tantas enfermedades, tanta violencia, etcétera? Le queremos adjudicar a Dios todo lo malo que sucede, y en principio es producto del pecado, porque después del pecado de Adán y Eva hubo todo lo malo que ahora conocemos, y nosotros todavía somos desobedientes y batallamos con honrar a Dios con nuestra obediencia. Y dice: pues es que ustedes dicen que aún los que hacen mal agradan a Dios, y además Dios se complace en los que son malvados.
¿Cuántos conocen aquí a Dios? La Biblia dice todo lo contrario. Él no se agrada con la maldad de nadie, ni aun de sus siervos, porque a veces, como David cometió adulterio, Dios no se agradó. De ninguna manera se agrada de nadie que comete pecados y lo ofende a Él y daña a los demás. ¿Y cuántos aquí lo saben? Que Él no se agrada de nada. Bueno, no vayamos a caer en... Dios no hace nada para arreglar las cosas. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Decían. Wow, eso sí es fuerte, ¿eh? Considerar que Dios no es justo, que Dios no es santo. Al contrario, decían, eres injusto por lo que nos pasa. Pero Dios es paciente y vuelve a darle una oportunidad al pueblo para que se vuelvan a Él. Pero ellos niegan haberse alejado de Dios. Como hoy muchos hermanos en Cristo niegan haberse alejado de Dios, pero están muy lejos del Señor. Muy lejos, o sea, no hacen nada para honrar a Dios. Todo lo que hacen, al contrario, es para demostrar que están lejísimos del Señor. A nosotros, mi esposa y a mí, siempre nos gustó las camas matrimoniales, porque nos sentíamos muy cerca el uno del otro. Y nos decían, pero si ya hay camas grandes. Sí, pero en esas camas grandes, allá en la orilla, como a 2 metros está ella y a 2 metros estoy yo. No, Dios quiere que estemos cerca de Él, así como un esposo quiere que su esposa esté cerca y la esposa quiere que el esposo esté cerca. Y ellos seguían, ¿en qué nos debemos volver? Bueno, así como tú y yo, en muchas cosas debemos volvernos al Señor, hermano. Hoy en día solo extendemos la mano para pedirle, pero ni siquiera queremos levantar las manos para alabarle y glorificarle y darle la gloria y la honra. Ni siquiera compartimos de Él, ni siquiera estudiamos la Biblia, ni siquiera oramos, ni siquiera hacemos nada para su gloria, porque todo eso es para la gloria de Él, no para alguien como nosotros. Versículo 6 les dice el Señor, porque yo, Jehová, no cambio. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Porque tú y yo podemos cambiar. Ahora, lo bueno sería que cambiemos para bien, pero muchas veces cambiamos para mal. Pero Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Él no cambia, es el mismo Dios. Santo, justo, bueno, amoroso, pero que también visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Pero hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Éxodo 20 o Deuteronomio 5, en los 10 mandamientos, todo eso dice el Señor. Y como Dios no cambia, por eso todavía seguimos aquí. Dice, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. ¿Por qué no cambia? Dios había hecho una promesa a Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela, te voy a dar una tierra que ahora es la nación de Israel, y te bendeciré y haré de ti una nación grande y bendeciré a tus descendientes. Y la misma promesa la hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, el hijo y el nieto de Abraham. Y hasta hoy, el día de hoy, vemos su bendición sobre los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel. Pero nosotros, el apóstol Pablo en Gálatas dice que los de la fe
somos descendientes de Abraham. Espiritualmente somos el pueblo de Dios también. Es más, somos hijos de Dios. Y dice que como Dios no cambia, no había consumido al pueblo de Israel. ¿Te acuerdas de Sodoma y Gomorra? ¿Qué hizo el Señor? Ante su maldad los consumió literalmente. Desaparecieron, los fulminó. Pero como Él había hecho una promesa a los patriarcas, Él es fiel y Él siempre cumple lo que prometió. No han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes, les dice el Señor, y no las guardaron, no las obedecieron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahí está. ¿En qué? ¿En qué hemos de volvernos? Bueno, ya vimos en el capítulo 1 que en lugar de ofrecerle los mejores sacrificios al Señor, ¿qué hacían? Lo que no servía, literalmente. Lo cojo, lo ciego, lo tuerto, lo perniquebrado, eso le ofrecían. Lo que nos sobra, el tiempo que si puedo y si no, no. Dios entiende. Sí, Dios entiende, hermanos. Entiende que lo estamos poniendo en el segundo, tercer, cuarto, quinto lugar muchas veces en nuestra vida. Pero como Él es misericordioso, por eso no nos ha consumido. Pero el lugar que a Él le corresponde es el primer lugar, hermanos. Si no, estamos perdidos, desequilibrados. Pero Dios les dice: si ustedes se vuelven a mí, si me ponen en primer lugar y me dan la gloria y la honra, yo los voy a volver a bendecir. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Pero decimos: bendíceme, pero lo menospreciamos. Es algo terrible, hermanos. Y todos nos conocemos el primer y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y todas las personas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Marcos 12, ahí lo encuentras. A pregunta expresa nuestro Señor Jesucristo. Y queremos la bendición de Dios, pero lo hemos puesto en un lugar que no es el primer lugar. Y Dios había hablado mucho en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14, decía: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaran mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque a veces no sanan nuestras finanzas, nuestros cuerpos, nuestras relaciones, etcétera, porque no nos hemos humillado delante de Dios, reconociendo que hemos pecado contra Dios, que hacemos lo que bien nos parezca, vivimos como se nos antoja. Soy cristiano y traigo el pescadito ahí, pero vivo como se me antoja. Eso no es ser cristiano. El cristiano debe vivir como Dios dice que vivamos, honrándole a Él, compartiendo de Él, sirviéndole a Él, hermanos. Pero no querían reconocer su pecado, igual que hoy muchos no quieren reconocer sus pecados. Y decimos: no, Dios nos abandonó. Pero Dios sigue teniendo el mismo amor que siempre. Su amor no fluctúa, no aumentan o disminuyen, no. Él siempre tiene el mismo amor, que es abundante hacia nosotros. Él siempre es justo igual. Él siempre es santo igual. Él siempre es bueno igual. A veces quisiéramos que sea más bueno conmigo. Si no aguantamos su bondad total, ¿para qué pedimos más? Y en respuesta, aquí ya en este camino, les había dicho
que estaban dejando a sus esposas, divorciándose, etcétera. Miren, el Señor está tocando en este pequeño libro del profeta los puntos principales de nuestra relación con Él. Primero, Dios, que no le demos lo que sea. En segundo lugar, nuestra relación de familia. ¿Cuántos saben que después de Dios lo más importante para nosotros es nuestra familia? Esposa, esposo, hijos. Y Dios está poniendo el orden y está demostrando cómo hemos fallado en el orden de Dios. Y después toca un tema donde casi todos pujamos, perdón por la expresión, pero es verdad. Habla de la cuestión financiera. Mira, Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 6 que el principio de todos los males es el amor al dinero. No es tener dinero, es amar el dinero. Y el Señor les demuestra eso aquí. Ellos estaban amando el dinero, estaban amando sus posesiones en lugar de amar al que les da todas las posesiones. Y entonces les da una ilustración. Mira, Dios pudo haber tocado muchísimos puntos, pero va a los medulares que hacen que tu vida sea diferente, que tu relación con Él sea diferente. Y esta ilustración o este ejemplo es de su traición espiritual para con Dios. Y el Señor les muestra que no habían traído los diezmos y las ofrendas que debían entregarle a Él. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pregúntale al de al lado, ¿robará el hombre a Dios? Y diga sí. Puede ser que tú no, gloria a Dios. Pero en general aquí fíjate, la mayoría del pueblo, todo el pueblo, le estaba robando a Dios. Hoy aquí está hablando de la cuestión financiera porque es algo fundamental en nuestras vidas y es a lo que a veces más nos aferramos. En lugar de aferrarnos al Señor, nos aferramos a las cosas. Bueno, hace una pregunta al Señor: ¿robará el hombre a Dios? ¿Qué creen que dirían los judíos? Pues no. Pero el Señor les contesta: ustedes me han robado. Y ellos dijeron: ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. ¿Dios hablará claro o a ver si me entienden? ¿Cómo habla el Señor? ¿Cuántos creen que claro? Dios no nos va a dejar nada, ya que no, es muy claro. En los mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre, no robes, no mates, no cometas adulterio, no quieras las cosas de tu prójimo, ni su esposa, ni sus cosas, ni sus propiedades, ni su dinero, ni su negocio, nada. Dios es claro: no tengas dioses ajenos delante de mí, no te hagas imagen ni ninguna semejanza. A Dios nadie lo puede dibujar ni hacer una escultura. Dios es increíblemente glorioso y nadie lo ha visto jamás. Eso dice el apóstol Juan en su evangelio. A Dios nadie lo vio jamás. Por eso dicen: no te hagas imagen si no has visto. ¿Cómo? Y que fíjate lo que le dice el Señor al pueblo: malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Aquí está claro. ¿Cuántos habían robado? Todos.
traigan, les abre la puerta de corregir. ¿Cuántos saben que Dios siempre nos abre la puerta? ¿Quieren corregir? Bueno, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nadie le puede ganar a Dios a ser más bueno. Pero Él es muy claro, hay condición para que Él abra las ventanas de los cielos. Y reprenderé también por ustedes al devorador. Aquí no se refiere al diablo, muchos lo han malinterpretado. No, el devorador en ese tiempo era la langosta. La langosta venía y devastaba sus campos, sus trigales, sus sembradíos de cebada, los árboles frutales, los acababa por completo. Y ellos dependían de la producción del campo, del olivo, de la higuera, de la vid. Eran indispensables la palmera que da ¿cuál? El dátil. Y venía la langosta y destruía totalmente. Dice, bueno, yo voy a reprender al devorador, la langosta. ¿Te acuerdas que una de las plagas para Egipto fue la langosta que los dejó devastados? Ahí el Señor mandó la langosta contra los enemigos de Él. Y no les va a destruir el fruto de la tierra ni de su vid en el campo. El campo no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones dirán: bienaventurados, bendecidos, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que da la prosperidad? Dios, hermanos. Y Él abre las ventanas o la cierra. En el tiempo del profeta Elías y el rey Acab, cerró las ventanas no hubo lluvia por 3 años y medio, hermano. ¿Cómo estaría el campo? No necesitaba ni langosta, no había agua. Como hoy yo he visto a veces que salgo, las zonas de siembra de temporal, las matitas se quedaron así. Y su pobre espiguita, ni para rastrojo sirve, ni para alimento del ganado. Necesitamos orar por esas personas que dependían de su producción de maíz para su uso personal. Pero hemos ofendido a Dios de muchas maneras, hermanos. Ay, no avanzo, estoy como que patino, ni avanzo en mi trabajo, ni avanzo en mi negocio, ni avanzo en esto, ni en mi relación de familia, ni avanzo en mi vida espiritual. Pues estamos patinando nada más porque no hacemos caso a Dios. En esto muchos patinan más todavía. Ah, ya van a pedir dinero. No, ya lo pidieron. Ya lo que quisiste dar, diste. Y lo que nosotros no nos metemos con eso. Por eso nunca hemos puesto ahí, ponle nombre y ponle cantidad y ponle tu email y ponle tu teléfono y ponle… No. Todo en la vida cristiana se trata entre el Señor y nosotros, no conmigo ni con nadie más. Tú puedes dar o no dar, yo no tengo problema con eso. Tendrás que darle cuentas al Señor, eso es asunto entre tú y el Señor. Y Él sabe más que yo, porque Él sí sabe quién da y quién no da. Yo, si te fijas, no estoy ahí a ver quién saca sobre. No. Yo lo que hago es enseñar lo que dice la palabra de Dios. Cada quien delante de Dios hace lo que quiere. Pero ahí está la promesa de la bendición y la deslealtad del pueblo de Dios para con Dios. Bajo la ley de Moisés,
El pueblo daba diezmos y muchas ofrendas, primicias, los primeros frutos, ofrendas por esto, por aquello, y llevaban muchas ofrendas. Y esto tiene mucho que ver con en qué lugar tenemos a Dios. El llevar las ofrendas y los diezmos era reconocer que todo le pertenece a Dios y que Él nos da todo lo que tenemos. ¿Cuántos aquí son de Dios? Pero decimos, yo soy tuyo, pero esto no. Esto es mío. Y parecemos niños. Mira, como cristianos a veces estamos como niños. ¿Cómo es un niño? Mío, mío, mío. Y hasta le quiere quitar al otro. A veces el esposo ve que la esposa va a diezmar y no des tanto, bájale. O viceversa. Bueno, a veces la misma esposa se está dañando su familia cuando hace eso, o el esposo está dañándose cuando hace eso. Mira, no dar los diezmos en ese tiempo era ser desleales con el Señor. Y todo primero es espiritual y después se manifiesta en lo material. De hecho, mira, es muy amplio esto, pero al no entregarle a Dios lo que le corresponde, ellos estaban robando a ellos mismos. Porque Dios no detenía la langosta y les llegaba la langosta y les daba una zarandeada. A veces nosotros detenemos lo que tenemos que darle al Señor y tráncatelas, un accidentazo, una enfermedad. No digo que siempre sea así, pero y te gastas más de lo que tenías que darle al Señor cuando Él dijo, yo te abriré las ventanas de los cielos, reprenderé al devorador y te bendeciré. En el Nuevo Testamento el Señor nos enseña a dar de una forma todavía mucho más generosa y alegremente. Primera de Corintios 16, no lo busques ahorita, después lo buscas los primeros versículos. El apóstol Pablo dice, cada uno dé el primer día de la semana como propuso en su corazón y como Dios lo haya prosperado. Si Dios te da poquito, lo que corresponde hace poquito. Si Dios te da mucho, conforme a lo mucho que te ha dado, porque toda buena dádiva viene de Dios, hermanos. Según el Señor te haya prosperado, eso dice el Nuevo Testamento. Así que si el judío viviendo bajo la ley daba el diezmo y ofrendas, imagínate nosotros que vivimos bajo la gracia del Todopoderoso, donde reconocemos que Jesús cumplió toda la ley para adjudicarnos a nosotros esa obediencia. Ahora, el Señor Jesús diezmaría, cumplió toda la ley, dice la Biblia. Ofrendaba aun cuando le pidieron que los impuestos pues no traía en ese momento, y le dijo a Pedro, ve, vas a sacar un pez y ahí va a haber 2 monedas, exactamente lo que había que pagar de impuesto. Pagas los tuyos y los míos. Dios cumplió todas las leyes, hermanos, todas, diga todas. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, podemos. Dios lo que quiere es bendecirnos, no empobrecernos. Imagínate si Dios quisiera empobrecernos. No, Él quiere bendecirnos. Con tanta bendición que les dijo a los del pueblo de Israel, no les va a alcanzar dónde almacenarla, porque eran productos del campo. Deuteronomio capítulo 8, el Señor les había dicho, tengan cuidado cuando yo los prospere.
Es más fácil a veces dar 10 pesos de 100. Si el Señor te permite que tengas 100 pesos, muchos decimos, 10 pesos para el Señor. Y con facilidad lo damos. Y si te da 1,000,000, no, eso ya es mucho. Es el mismo porcentaje, ¿sí o no? Es la misma relación. Pero no, ya es mucho. ¿Qué va a hacer? Y luego le echan la culpa al pastor. ¿Qué va a hacer el pastor con ese dinero? ¿Cuántos quieren que el Señor les dé 1,000,000? Nadie casi. Por no dar el 10 de ese. ¡Qué barbaridad, hermanos! ¿Cuántos quieren 1,000,000? No, si estamos un poquito atrasados, hermanos. Por eso no nos da el 1,000,000, porque no vamos a aguantar 1,000,000. Y si dijeras 10 millones, no, ya eso sí es una exageración. Entonces, ¿por qué si recibiste los 10 millones? ¿No será una exageración esa? No, Señor, esto es una exageración, no me des tanto. No, ¿verdad que no? Bueno, ahí hay un problema, y no es problema de dinero, es problema del corazón. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Quiere decir que el amor hacia Dios es menos que el amor hacia el dinero. Lucas 18 está el relato del joven rico, ¿se acuerdan? Dice que era un principal y vino con el Señor Jesús y le dijo: ¿qué debo hacer para alcanzar el reino de los cielos? Le dijo: los mandamientos conoces, ¿no? Sí. No matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos, honra a tu padre y a tu madre, no cometes adulterio, no mates, etcétera. Y dijo: todos los he cumplido desde mi juventud. Pero si tú te fijas ahí en ese pasaje, después lo lees, Jesús no le dijo uno de los mandamientos: no codiciarás. Porque el retener el dinero es ¿por qué? Por codicia. No, hermanos, que yo quiero tener un ahorrito. Eso es otra cosa. Ahorra también, pero da a Dios lo que es de Dios y ahorra. Y Dios te va a bendecir para que ahorres aparte. No es que ahorro lo que es de Dios. Ándale pues. Jesús en Mateo 6 dijo que no te hagas tesoros en el cielo donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones te lo roban o te hablan por teléfono y te lo sacan. No caigan tan fácil, hermanos. Hay muchos que caen fácil todavía y se van al Oxxo allá a pagar. No, hagamos tesoros ¿dónde? En el cielo. Imagínate que cuando lleguemos al cielo, el Señor diga: aquí acumulaste muchas bendiciones. Porque el día que te mueras, lo que ahorres aquí, lo que acumules aquí, tus hijos o tu esposa o quien sea se los va a gastar, y fácil, y muy fácil. Entonces el joven rico le dijo: todo lo he cumplido desde mi juventud. Y el Señor, sabiendo que codiciaba, porque te digo, el mandamiento de no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su sirviente, ni sus siervos, ni sus campos. O sea, no codicies nada. Y el codicioso, ¿qué hace? Se queda con lo que es de Dios. Es más, ni a su esposa le da, ni a sus hijos les da. Así es el codicioso. Por eso el mandamiento es: no seas codicioso. Y entonces el Señor, viendo que no dijo de ese tema,
le dijo al joven rico: entonces, ¿sabes qué? Una cosa te falta, un mandamiento te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselos para los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y entonces, cuando hagas eso, cuando dejes de ser codicioso, ven y sígueme. Muchos dicen: yo sigo al Señor, y son bien codiciosos. No es cierto, no lo están siguiendo. No, están siguiendo el índice de la bolsa de valores, el dólar, a ver cómo anda, las monedas ahora nuevas que hay, ese que compraste, ¿cómo se llama? Fíjate, hasta en inglés, ya hasta aprendimos inglés. No, le dijo: ve y vende todo y ven y sígueme. ¿Y qué dice el pasaje? Muchos se lo saben. ¿Cómo se fue el joven rico? Triste, porque amaba más las cosas que a Dios. Y ahí estaba Jesús. ¿Qué hizo Pedro cuando la pesca milagrosa? El Señor le dio una pesca como nunca había tenido, tan abundante que tuvo que llamar otra barca, y sacaron las redes, y dice que casi se hundían de la cantidad de bacalaos. No, ahí no hay bacalao, pero los peces que había en el mar de Galilea. Era una bendición enorme. Y dice que cuando llegaron a la orilla, dejándolo todo, siguió a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le dijo: papá, ahí están las redes, ahí está el pez, todos los peces, yo voy a seguir a Jesús. Podría haber dicho: ahora es cuando abrimos un distribuidor de pescado en toda Medio Oriente. No, reconoció delante de quién estaba. ¿Reconoceremos nosotros como cristianos quién es Jesús? Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino a morir por nuestros pecados y que regresará por nosotros para llevarnos donde Él está. Si vivimos por Él, entonces caminemos por Él también, como Él dice que vivamos. Así que Deuteronomio 8 les dice al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Ahora, ¿quién iba a dar toda esa bendición? Dios. Pero dice: ten cuidado, y entonces se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 17, para adelantarlo. Y no vayas a decir en tu corazón: mi poder, mi inteligencia, mi dedicación, que pueden ser parte de lo que te haga prosperar. Pero fíjate lo que dice el Señor: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién es el que te da el poder para trabajar, para hacer negocios, para ser un buen empleado, para hacer lo que sea? Dios, hermanos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, dice el Señor.
Ay, hermano, ya está como las demás iglesias que piden y piden. Nunca pedimos y pedimos. No, yo te estoy enseñando por qué Dios dejó de hablarle al pueblo de Israel por 400 años. ¿Por qué Dios estaba enfadado con su pueblo? Y yo creo que hoy está medio enfadado con su iglesia. Esta no es la principal, pero el que pone a Dios no en el primer lugar, sino en otro lugar, lo demás se viene en cascada. Empieza uno a fallar en todo lo demás. Yo escucho a veces términos médicos de que es que le falló un órgano importante y como en cascada le falló otro y luego otro y luego otro y chirrín chan chan, hasta ahí llegó. Así es, cuando no ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás se desmorona, como ahora que juegan con los legos los niños, o como cuando haces una torre con fichas y le quitas una importante y todo lo demás se viene abajo. Igual, si no ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás. Por eso estaban así, con sus matrimonios, con sus familias, en todo estaban mal. Y bueno, vamos terminando. Versículo 13 de Malaquías 3. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y ustedes dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? Han dicho, por demás es servir a Dios. Otro punto que les hablo. Ya muchos no quieren servir a Dios de ninguna manera. Hay que lo hagan otros. Y digo, perdón, pero se los voy a decir. Generalmente aquí es un grupito pequeño el que hace todo. Y los demás, pierna cruzada. Ay, échenle ganas. ¿Sabes que los niños necesitan atención de maestros? Que los jóvenes necesitan atención, que todo requiere de trabajo. Siempre los mismos, si tú te fijas, siempre los mismos. Porque ese hermano siempre está en la puerta, o dos o tres, porque tú no te has ofrecido para servir al Señor. ¿Por qué los maestros siempre? Antes había más y ahora hay menos. Es increíble. No estoy regañándolos, hermanos. Estamos hablando de lo que es la realidad. Dios estaba hablando así. Hemos hablado contra ti. Han dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué provecho que guarde su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, pero Pablo dijo a los corintios, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. También dijo, todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de obra, hagámoslo como para el Señor. Pero también dijo que nada de lo que hagamos en la obra del Señor es en vano. Nada es en vano. Aunque los demás no lo noten, Él lo ve. Es que nadie ve a los maestros, son los que tienen niños, los demás no. Bueno, pero Dios lo ve. ¿Quién está allá con los niños? Dios ve quién está con los adolescentes. Dios ve quién está con las mujeres, con los varones, con las familias. Dios lo ve todo. Yo no me canso de servirle al Señor, y aunque nadie más lo haga, yo si no hay quien me ayude, yo me lo echo. Porque sé que recibiré recompensas de Dios. Eso dice la Biblia. Pero decían, en vano es servir al Señor. Y a veces nos fue mal con algún siervo del Señor, o alguno que se diga siervo del Señor, y ya no queremos ni servir, ni dar, ni hacer nada. Eso es entre esa persona y el Señor. Pero donde recibas y donde decidas reunirte, sirve al Señor, hermano. Ni un amén siquiera. Señor,
manda obreros a tu mies. Eso dice la Biblia. Señor, toca el corazón. Yo me estoy haciendo viejito, hermanos, y al rato no voy a poder igual lo que puedo hacer. ¿Y quién va a hacer? Por eso hay que instruir a los jóvenes. Hay que ayudarles a que entiendan que lo mejor en su vida es tener a Dios en primer lugar. Y fíjate además de lo que decían, versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Lo que es ya no conocer a Dios. Alguien que rechace al Señor y sea malo, ¿va a escapar del castigo? En este mundo puede ser que escape, pero el día que estén delante del gran trono blanco, ahí se las verán con el Señor. Y será por toda la eternidad. Ellos decían, no, los malvados les va re bien, y no les pasa nada, escapan limpiecitos. ¿Cuántos creen que vale la pena servir al Señor? Pues, y luego termino con el Salmo 73, hermanos. Un salmista, Asaf se llamaba. Y fíjate, el salmista reconocía, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, o sea, él reconocía cómo es Dios. Es bueno, diga, es bueno. Pero luego dice, pero les voy a poner mi ejemplo de lo que está pasando en mi vida. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies. Y espero que varios estemos en casi, no, que ya vayamos en el tobogán allá a la mitad, ya no te paras. Solo con la intervención del Señor Él nos puede parar. Por poco y se deslizan mis pies, por poco se resbalan mis pasos. Versículo 3, ¿por qué? Porque tuve envidia. Viendo, diga, viendo. ¿Sabías que en los últimos tiempos Pablo dijo que muchos apostatarían de la fe y iban a ser influidos a través de nuestros sentidos, vista, oído y cosas sensoriales? Dice, viendo la prosperidad de los impíos, o sea, de los no creyentes en el Señor, no, de los que no confían solo en Jesús. Y prosperan, sí, pues hay, en México tenemos supermillonarios a nivel mundial y no temen a Dios. Si nos ponemos a verlos a ellos diríamos, pues ¿qué pasó, Señor? Pero nosotros tenemos riquezas aún mayores, hermano. Las riquezas materiales y la bendición material es una parte, pero las bendiciones espirituales que tenemos son eternas. Tenemos la bendición de un hogar celestial. Porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está enteros. Dice, los ojos se les saltan de gordura. Hacen lo que se les antoja, logran con creces sus antojos, comen lo que quieren, viajan a donde quieran, tienen yate, tienen avión, hacen lo que quieren y nunca les pasa nada. Es más, los demandan y los protegen. Es más, si le hace daño a alguien que no tiene mucho poder ni económico ni de ningún otro tipo, le pasan por encima. Y estaba viendo a Asaf eso y por poco ya se le estaban yendo los pies. Y fíjate lo que dicen los no creyentes, versículo 11. Y ellos dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo?
He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Dios sabe todo de los creyentes y de los no creyentes. Él sabe todo, diga todo. Versículo 13, fíjate cómo era lo mismo del salmista Asaf. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Él era un siervo de Dios en el templo. Y dijo, en vano ha sido servir a Dios. Pero no es en vano, hermanos. Y he lavado mis manos en inocencia, pero he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y me enfermo y a veces apenas salgo con el gasto, los gastos que tengo. Versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. O sea, si me porto como ellos, pues voy a dar un mal ejemplo a los que vienen atrás. Versículo 16, diga, hay que pensar. Y el salmista dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, cuando pensé todo lo que yo estaba sintiendo, me hacía casi deslizar y me estaba aplastando todo eso. Los impíos les va muy bien, disfrutan de la vida. Dice, fue algo muy duro para mí. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hermano, ve y pregúntale al Señor cuando te estén pasando cosas. Cuando veas cosas que dices, ¿por qué esto? Pregúntale al Señor. Él ahí cuando entró a orar delante del Señor dice, entonces entendí de repente. Versículo 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Aunque se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Mira, la envidia y verlo cómo les va a otros puede hacer que hasta sientas que te punza acá. ¿Cuántos han tenido una punzada de muela? Es tremenda, ¿no? Imagínate una punzada en el corazón. Él de veras sentía, en mi corazón sentía punzadas. Versículo 22, que el Señor nos haga reaccionar, ¿no? Tan torpe era yo, dice el salmista, porque no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, a pesar de todo eso que sentía, dice, yo siempre estuve contigo, Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y Él nos ayuda a reaccionar. Me tomaste de la mano, ¿qué? Derecha. ¿Quién es el que nos sostiene? Él nos sostiene aún en estos momentos de confusión y de inconformidad, de decir, pues, Señor, ¿de veras vale la pena servirte? Pero el Señor no lo soltó. Por eso no se deslizó, hermanos. Por eso no se fue hasta el fondo. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y ahí se le aclaró la mente. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si no es con el Señor, nada vale la pena en esta tierra, hermanos. Ni aun los 100 esos que te dije. Si es sin el Señor, no va a ser bueno. Sin ti nada deseo. Mi carne y mi corazón desfallecen. Es natural que a veces nos sintamos así. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Diga aleluya. Él es nuestra roca fuerte, nuestro
pronto refugio, nuestra torre fuerte, hermanos. Versículo 27. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, dijo Asaf, el acercarme a ti es el bien. Y yo digo lo mismo. Acercarme cada vez más a Dios es lo mejor de la vida. Dios es bueno, hermanos. Y es paciente, es justo, es santo, no hace nada injusto. Y si permite que a veces estemos en cierta condición, no hemos resbalado porque Él nos sostiene con su mano poderosa. Así que Él merece toda la gloria, toda la honra. Y merece que no seamos respondones ni reclamarle, sino decirle: sí, Señor, reconozco que he fallado en esto, voy a corregir y yo quiero que tú abras las ventanas de los cielos en mi vida. Amén. Ponte de pie, hermano.